Listo, ¿quiénes estamos? ¿Quiénes estamos? Veo 4 conmigo, me supongo. Creo que nada más somos 2. Aquí está Héctor Adrián Calderón Rodríguez. Gloria. Ah, es que ¿por qué está 2 veces, Héctor? Ah, ok, perfecto, ya entendí. Ok, vámonos rápido. Me quedé en los delitos, iba a diferenciar los delitos continuos de los delitos continuados. Sí, recuerdan que les mencionaba que había que hacer una distinción entre un delito continuo permanente. Los permanentes, muchachos, habíamos dicho que son todos aquellos, es decir, los permanentes o continuos, son todos aquellos en donde el daño al bien jurídico el daño al bien jurídico se prolonga en un tiempo determinado. Veríamos en este tipo de ejemplos al secuestro, veíamos al secuestro, o también veíamos a las privaciones ilegales, privación ilegal, privaciones ilegales de la libertad, ¿verdad? Son 2 ejemplos de delitos permanentes o continuos. ¿Por qué? Porque el daño al bien jurídico el fondo no viene. Ah, perfecto. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, para hablar de esto, entonces hablamos de los concursos. Los concursos de delitos es una problemática de pena y así quiero que le ponga si quieren tomar nota. ¿Por qué es una problemática de pena? Porque nos encontramos en estos supuestos única y exclusivamente, muchachos, cuando hablamos entonces cuando hablamos única y exclusivamente de la aplicación de una pena a una persona procesada en la comisión de varios delitos. Por eso es una cuestión de pena meramente. Si bien es cierto, es una cuestión de pena, no menos cierto es que se le da una connotación o estudio a la misma o como tal. Existen 3 clases de concursos. La primera clase se llama concurso ideal de delitos. La segunda clase es concurso real de delitos. Y la tercera clase de concurso es el concurso por delito continuado, que ya poco a poco muchos autores
lo señalan como autónomo, no como concurso, pero lo separan de los concursos. Pero este es el tercero, concurso por delito continuado. ¿Cuál es el concurso ideal, muchachos? ¿Sí? Una conducta, varios resultados. Este es tu concurso ideal. Una conducta, varios resultados. Puede ser el mismo resultado o puede ser distinto resultado. Imagínese usted manejando su vehículo, ¿sí?, a alta velocidad y llega y choca por alcance a otro vehículo. Le pega a ese vehículo. Ese vehículo al que le pegó va y le pega a otro. Y ese otro, ¿sí?, se sube a la banqueta y atropella a una persona que va caminando por ese lado. Y se detiene porque golpea fuertemente a un poste, ¿sí?, de la luz. Entonces, fíjese usted con la conducta hizo que, uno, produjera unos daños, que fue el primer vehículo que le pegó, y por alcance al siguiente vehículo. Ya van 2 daños. Y luego además, este segundo vehículo va y atropella a una persona, lesiones. Y luego además, usted va y pega en el poste de la luz, otros daños. ¿Sí? Una sola conducta, varios resultados. Pueden ser los mismos resultados o distintos resultados. Eso es indistinto. Esto se llama concurso ideal. Concurso ideal. ¿Va? Segunda clase de concurso, los concurso real. Estos, es decir, los concursos reales, ¿sí?, es varias conductas, varios resultados. Pueden ser el mismo resultado o pueden ser distintos resultados. Este, muchachos, considero yo que es el más común. Este es el más común, el que se utiliza más constantemente de aplicación. Se llama concurso real. Vamos a ver. Este es, por ejemplo, aquella persona que en una colonia, en una misma colonia, roba en una casa, roba en otra, roba en una más, roba. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Pues se procura procesar al imputado por una sola ocasión por todos los delitos. Concurso real. Mire, una vez fue muy famoso acá en Piedras Negras, ya hace unos ayeres, cuando estaba la delincuencia organizada, lo que daba, que por ahí inicialmente vino la Marina para acá, que andaba en nuestras calles, y todas aquellas tienditas, muchachos, que no eran ni de golosinas, ni refrescos, ni fritos, ¿verdad? Pues cerraron. Entonces, ¿qué pasó? Que existían muchas personas que son asiduos al narcótico. ¿Qué pasaba? Pues necesitaban drogarse. ¿Y qué empezó a acontecer? Empezaron a robar en las farmacias medicamento controlado. Por lo menos yo recuerdo que fueron entre 9 o 10 farmacias en las que robaban. No robaban dinero, ¿sí? Robaban puro medicamento controlado. ¿Qué pasaba? Una persona encapuchada entraba con un arma de fuego
¿verdad? Entraba a las farmacias y desapoderaba de medicamento controlado. Así era el modus operandi. ¿Sí? Este tipo de delitos está bien canijo, digo, este tipo de situación está canija porque llegas a agarrar, la fiscalía llega a agarrar un encapuchado y a ese le van a atribuir todos los robos, y así pasó en una ocasión, pero estuvo bien raro, estuvo bien chistoso ese encapuchado como lo agarraron, porque en Avenida López Mateos, aquí en Piedras Negras, en contraesquina de un Oxxo, estaba antes, inicialmente, el restaurante Ensay. En ese restaurante Ensay, que ahorita está en una plaza, creo que en una plaza comercial, en aquel entonces estaba por ahí López Mateos, eh, inclusive estaba así como medio hacia abajo y luego tenía una parte arriba. Pero bueno, ahí estaba el establecimiento y pues resulta que un buen día un encapuchado se hizo de golpes con el guardia de seguridad, no traía ningún arma, pero bueno, lo detuvieron. No sé si cambió de modus operandi, no lo sé. No sé si al encapuchado le dio hambre, ¿sí? Y quería unos rollitos, ¿verdad? O algo de comida japonesa, no lo sé, pero lo detuvieron y ya valió, ¿verdad? A este le atribuyeron las 8 o 9 robos a las farmacias. Concurso real de delitos. Varias conductas, varios resultados. Tienes una nota característica en estos dos primeros delitos. Es el mismo autor de la conducta, y puede ser el mismo ofendido o diversos ofendidos. ¿Sí? Pero es el mismo sujeto activo y puede ser el mismo sujeto pasivo o distintos sujetos pasivos. ¿Va? Y por último tenemos el concurso por delito continuado. Si quieren ponerlo entre comillas, ¿sí? Se lo identifico como el robo hormiga. Imagínese usted que el cajero, ya sea de un centro comercial o de un banco, quiere robar la cantidad de 100,000 pesos. Pero él considera, ¿sí?, no robarse los 100,000 pesos en una sola exhibición. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues el cajero del banco ve que un día ingresa mucho numerario, dice, no, pues este día 20. Al día siguiente, no, pues este día estaba fregado, 5. Al día siguiente, este estuvo muy bien, vamos a robar 30. Y así sucesivamente hasta llegar al objetivo. ¿Sí? Este es el concurso por delito continuado. Mismo sujeto activo, mismo sujeto pasivo, ¿sí? Varias conductas, varios resultados, pero tiene una característica peculiar. Es y tiene el mismo fin u objetivo criminal. Tiene un fin criminal. En el caso del robo hormiga, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta que tiene una meta, una finalidad. ¿Sí? En este caso es robarse la cantidad de 100,000 pesos. Y ese es su objetivo. Los quiere para algo en específico, tiene una misma finalidad criminal. Y este es el concurso por delito continuado. Pero si usted se fija, el concurso por delito continuado se conforma de varios delitos instantáneos. Es decir, tú te robas hoy 20,000 pesos, ya es un robo consumado. Mañana te robas 15, otro robo. Pasado mañana te robas otro, 30,000, es otro robo. ¿Sí me explicó? Robas, robas, robas.
cada uno es un delito instantáneo. Por eso considero que es inexacto cuando en el artículo 15 del Código Penal para el Estado de Coahuila, ¿sí?, nos habla de delitos permanentes o continuados. Permanentes o continuados, ¿sí? Porque esa es la excepción. Y ahí lo correcto es decir delitos permanentes o continuos, porque eso es diferente. Si tú entonces, si secuestras una persona en el DF y te la traes a la Sierra de Arteaga en Coahuila, ¿sí?, tú sigues, al estarlo privando de la libertad, sigues en la comisión del delito. Por eso indistintamente pudiera ser aplicable tanto la legislación del Estado de México, de la Ciudad de México, como la legislación, sí, de Coahuila. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque se está dañando el bien jurídico. Y el legislador no puede entonces decirnos que sea un delito continuado, porque este se conforma de delitos instantáneos. Para empezar, no va a haber identidad de sujeto pasivo. Imagínate tú, por más que tú trabajes como cajero o trabajes en una institución bancaria que puede ser nacional, llámese la que usted quiera, cadena bancaria que usted quiera. Si usted roba 10,000 pesos, si usted roba 10,000 pesos en la Ciudad de México, usted ya cometió un delito. Después va a Tijuana, en la misma institución bancaria, y roba, usted ya cometió otro delito. Usted viene a Coahuila y en el mismo banco roba, usted ya cometió un tercer delito, ¿sí? Y de esto no estamos hablando. Esta no es la excepción a la regla del principio de territorialidad. ¿Por qué el principio de territorialidad, conocido como territorialidad máxima o extraterritorialidad, ¿sí?, refiere esa posibilidad de aplicar, ¿sí?, aplicar nuestro Código Penal a delitos que se iniciaron en Coahuila y se continúan cometiendo en otra entidad federativa, o se iniciaron en otra entidad federativa y se continúan ejecutando el delito en nuestra entidad federativa. Pero estos son delitos permanentes o continuos. Por eso yo tenía que dar la explicación para que usted entendiese que no es lo mismo un delito permanente o continuo al concurso por delito continuado, que es diferente o es distinto. ¿Va? No sé si me explique con esto. ¿Sí vieron la diferencia o no? ¿Sí se entiende la diferencia? Perfecto. Si es así, entonces vámonos al segundo ámbito de validez de la ley penal. El segundo ámbito de validez de la ley penal es el ámbito temporal. Artículo 17 del Código Penal para el Estado de Coahuila. 17 del Código Penal. Es decir, en cuanto al tiempo, nuestro código, se aplica a qué delitos. Artículo 17. No sé si alguien lo tenga por ahí. Código Penal para el Estado de Coahuila. ¿Qué dice?
Esa es tu regla general. ¿Cuál es o cuál ley se aplica? Nuestra regla general es la vigente. La vigente al momento. Y para mí esto es importante que usted tome nota. La que esté vigente, pero al momento de la ejecución de la conducta. Y esto para mí es muy importante destacar. Es decir, la que esté vigente al momento de la ejecución del delito, esa es tu ley aplicable. En cuanto al tiempo, esta es la ley que se aplica. ¿Cuál se aplica entonces? La que está vigente. Como toda regla general, muchachos, trae su excepción, y la excepción viene en el artículo número 18, ¿sí? Del mismo Código Penal. El principio de la regla más favorable. ¿Qué dice, oiga? Perfecto. ¿Sí? La excepción a esta regla entonces es la ley más favorable. Y cuando hablamos de la ley más favorable, hablamos del principio de la retroactividad. La aplicación retroactiva de la norma en favor del reo. Ese va a ser siempre, siempre, entonces, tu excepción. Si una ley ulterior o posterior al evento delictivo, es decir, al delito, ¿sí? Si una ley posterior a la comisión del delito es más favorable al reo, dejamos de aplicar la que estaba vigente al momento de la ejecución del delito y aplicamos la ley, la nueva ley. Pero si la nueva ley es más grave al reo, yo me quedo con la ley que estaba vigente al momento de la conducta. Es decir, el reo gana, gana. El procesado gana, gana. Nunca va a perder en este aspecto. Por eso se llama el principio de la norma penal más favorable. Ahora voy a explicarlo en forma correcta para que usted lo entienda. Porque la ley más favorable puede ser en cuanto al delito en sí o en cuanto a la pena. Y esto para mí es importante destacar. Vamos a ver. Conforme al delito, quiero explicarle a usted que todos los delitos tienen una figura típica básica, una figura típica base. Usted tiene el robo simple, usted tiene el homicidio simple, usted tiene la violación, usted tiene los daños, usted tiene las lesiones, ¿sí? La figura típica básica, usted siempre lo va a tener. Y esa figura típica base, ¿sí? Tiene algo que se le llama agravados o calificativas. Y entonces usted, por ejemplo, el robo tiene el robo agravado, de hecho tiene el robo agravado, robo especialmente agravado, ¿sí? Tiene usted también, por ejemplo, el homicidio calificado, ¿sí? El homicidio simple, homicidio calificado. La violación simple, usted tiene la violación, ¿sí? Agravada o calificada. Es decir, mire usted, usted puede privar de la vida a una persona disparando con un arma de fuego, ¿sí? A la persona y con eso fallece. Ok, pero escuche usted bien, usted puede
es este. Usted puede darle 20 impactos de arma de fuego, 20 impactos de arma de fuego a la persona. Luego, ¿sí? Con un hacha puede cortarlo en pedazos. Luego, esos pedazos usted los puede meter en un bote o tambo con ácido para deshacerlos. Y luego, usted en un río tirar los residuos. Y usted técnicamente estaría cometiendo, pues, un homicidio. O sea, usted produjo el mismo resultado que una persona que nada más le dispara en una sola ocasión y lo priva de la vida. Pero ¿a poco no en este segundo ejemplo usted ve que el autor de la conducta le echó más ganitas, que le puso, ¿qué se dice? Cremita a los tacos, ¿no? Produjo el mismo resultado. Entonces, el legislador, muchachos, es de la idea de que puede realizar el mismo efecto, puede realizar el mismo resultado, pero hay ocasiones en que generas o realizas más de lo normal para producir lo mismo. Por eso el legislador establece los agravados o calificados. Estos agravados o calificados, usted va a tener una característica básica. ¿Cómo va a saber que es un agravado? Porque va a traer una pena mayor a la figura típica básica. Es decir, el legislador no puede tratar igual a los desiguales. Aunque sea el mismo resultado, tiene una forma diversa de calificar estas conductas. ¿Va? Entonces usted tiene la figura típica básica y usted tiene los agravados o también calificados. Partiendo de lo anterior, le digo o me pongo en el ejemplo. ¿Qué pasaría, muchachos, si el día de mañana, o sea, si la comisión del delito fuera el día de hoy, 27 de octubre del 25, ¿sí? Supongamos que el delito fue un robo a casa habitación. Supongamos que a partir de mañana o pasado mañana existiera una ley que desapareciera la agravante, en este caso la agravación, que en este caso sería el robo a vivienda. ¿Qué pasa si desaparece la agravante? Dice nuestro legislador que en caso de que desaparezca la agravante, nos vamos a quedar con la figura típica básica. Es decir, te voy a procesar, te voy a castigar y te voy a aplicar la pena de la figura típica básica. ¿Va? ¿Qué pasa si lo que desaparece es la figura típica básica? Si el legislador reforma la ley y desaparece el robo a casa habitación total. Entonces, muchachos, de una u otra forma, lo que pasaría es que ya no te podrían procesar por ese delito. Si estás compurgando una pena, te tendrían que poner en libertad. ¿Sí? Es distinto el efecto si la nueva ley desaparece agravante o si la nueva ley desaparece la figura típica básica. Es muy complicado, muchachos, que el legislador se aviente este tipo de reformas, pero puede existir. ¿Por qué? Porque el legislador tendría que hacer por lo menos un estudio minucioso de cuántas personas están siendo procesadas o cuántas causas penales se iniciaron por tal o cual delito para el día de mañana aventarse una reforma de este estilo y desaparecer, ya sea agravantes o ya sea tipos penales. Pero es importante destacar. ¿Ok? Perfecto. Esto es en cuanto a los delitos. Y en cuanto a las penas,
pues es más simple, muchachos. En cuanto a las penas, esto es un poquito más simplón. ¿Por qué? Muy sencillo. Si la pena al momento de que cometiste el delito se encontraba en 3 la mínima y 12 la máxima, viene una ley posterior que modifica de 5 años la mínima a 15 la máxima, yo ignoro esta ley posterior y me quedo con la que estaba vigente, porque esa era de 3 a 12 y ahora es de 5 a 15. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Si la nueva ley es más benéfica, es decir, que en vez de 3 la mínima, ahora es 1, en vez de 12 la máxima, ahora es de 10. Bueno, pues entonces aplicaría, ¿sí? Aplicaría la nueva ley. Aún no empiece el proceso, ya ha iniciado el proceso o inclusive una vez que esté sentenciado. Licenciado, entonces se puede modificar la norma y la respuesta es sí. Sin ningún tipo de problema se pudiera modificar, perdón, se pudiera modificar lo relativo a, sí, a la pena, sin ningún problema, a un sentenciado. Sí, este es el segundo ámbito de validez, el ámbito temporal. ¿Vamos? Sí, Lick, yo tengo una pregunta. Sí, ándale. En cuestión de aplicación de penas, si la víctima tiene algún recurso de, no sé, como de inconformidad en decir, no le apliques la que es más benéfica, aplícale la que, pues, por así decirlo, tenga más años de condena. No puede. No, es una cuestión meramente legislativa. Ok. Ahí la víctima, Por más que quiera, no se puede. mire usted, de hecho se ha preguntado, es que yo no tengo el control, pero déjenme ver si se puede. Yo me recuerdo que se podría. No, yo creo que como yo no soy el anfitrión, se podía como inclusive rayar. Porque a lo que voy es que en realidad, inclusive ya una vez sentenciado y la sentencia causando estado o causando ejecutoria, que así se le denomina cuando ya se establecieron los recursos necesarios, ¿verdad? Si se modifica la pena de esta forma, aquí quiero ser claro que de fondo la sentencia no se modifica. De fondo no se modifica, lo único que se modifica son los parámetros de pena. Si usted se va, por ejemplo, al artículo número, déjeme ver, lo tengo, al 90 del Código Penal, que no es el 90, es el 93. El 93 del Código Penal es individualización de pena. Tengo que explicar todo porque si no, usted no lo entiende. Ahí va. Va. El juicio oral es la tercera etapa del procedimiento en nuestro sistema de justicia. Hay una primera etapa que se llama etapa de investigación, hay una segunda etapa que se llama etapa intermedia y hay una tercera etapa que se llama etapa de juicio.
Eso lo puede usted checar en el artículo 211 del Código Nacional. La tercera etapa del procedimiento, que es la etapa de juicio, ¿sí? Es la única etapa que no tiene fases. Las dos anteriores tienen fases. Por ejemplo, la investigación tiene la fase de investigación inicial y la fase de investigación complementaria. La etapa intermedia tiene una fase escrita y una fase oral. Pero la etapa de juicio no tiene fases, tiene audiencias. La primera audiencia del juicio se llama audiencia de debate. ¿Qué se hace en la audiencia de debate? ¿Sí? Las partes exponen su teoría del caso. ¿A través de qué? A través de algo que se llama alegatos de apertura. Vamos a jugar como si fuéramos políticos. Son como las propuestas de campaña. ¿Sí? Los alegatos de apertura es lo que tú prometes al juez que le vas a tratar de demostrar. ¿Va? Estos son tus alegatos de apertura. Luego sigue algo que se llama prueba. Cada una de las partes trata de demostrar su teoría del caso con prueba. Y en esta segunda parte, pues existe lo que conocemos como interrogatorio y contrainterrogatorio. Deshogamos todas las pruebas y luego sigue algo que se llama alegatos de clausura. En estos alegatos de clausura, tú tratas de relacionar cada una de tus propuestas con las pruebas que tú presentaste. ¿Sí? Después sigue algo que se llama deliberación. El tribunal de juicio oral, cuando son tres, que para mi punto de vista debe ser lo correcto, tres jueces, van y deliberan. Condena o absolución. Puede ser la decisión tomada por unanimidad, por mayoría de votos. Por eso el tribunal de juicio oral se recomienda que por lo menos sea compuesto por tres jueces. Un juez que preside, que se llama el juez presidente, un juez relator, que es el que redacta la sentencia, y un juez tercero integrante. Este juez tercero integrante solamente va a dar su voto en caso que los otros dos digan, uno condena y el otro absolución. El otro no va a tener más que o irse por una o irse por otra. Después que delibera el tribunal de juicio oral, viene algo que se llama fallo. Y el fallo es mera y sencillamente condena o absolución. Nada más. Si el fallo es condenatorio, sigue o da pie a una segunda audiencia. Y esta segunda audiencia se llama individualización de pena. Individualización de pena y demás sanciones penales. Ya tenemos un fallo que es condenatorio. Ahora hay que determinar o establecer cuánto es lo que le corresponde por esa condena. ¿Sí me explico? Y ahí entra en juego el artículo número 93 del Código Penal para el Estado de Coahuila. Porque mire usted, la determinación de cuánto es la pena no es como si el juez jugara a lo que él considera. Si bien es cierto, es una cuestión subjetiva, pues tiene los parámetros a seguir. Y esos parámetros a seguir usted los tiene en el artículo 93 y en el artículo 94 del Código Penal. 93 y 94, porque es para individualizar delitos dolosos y para el 94 es para individualizar delitos culposos.
Pero en ambas formas de individualizar tiene un apartado A ¿Ahí me escuchan? Ok. Sí, profe. Vale. Sí, la gravedad del injusto. La gravedad del injusto por una parte. Sí, y el apartado B, que es el grado de culpabilidad del injusto. Si se fija, cada uno de los dos parámetros trae fracciones. Esas fracciones las trasladan al caso concreto, muchachos. Esas fracciones las trasladan al caso concreto y en específico, y es más o menos, no traigo aquí nomás, no traigo un pizarrón, digo, para rayar, pero ahí pónganlo en sus apuntes para, vemos si el sábado o en la primera oportunidad les explico un poquito esto de cómo se individualiza la pena, es decir, cómo se llega a una individualización. Pero el punto es el siguiente, así muy básico es, mi primer parámetro, ¿dónde lo tengo? ¿En el mínimo, en el medio o en el máximo? Puede estar muy cerquita a uno de ellos, puede estar exactamente en uno de ellos, mínimo, medio o máximo, o puede estar entre el mínimo y medio en la mitad, o puede estar entre el medio y máximo en la mitad, o puede estar entre el medio y máximo más cercano al segundo, es decir, al máximo. ¿Sí me explico? Y ya tienes, por ejemplo, analizas tus fracciones al caso concreto, es decir, al hecho delictivo concreto, y luego ya establecemos. Se encuentra entre este y este. Tus dos parámetros, si ustedes checan el artículo número 95,
te da algo que se llama grado de punibilidad. Tus dos parámetros te da algo que se llama grado de punibilidad. Y tu grado de punibilidad, por ejemplo, ya con la cobertura de los dos, puede decir, es que el primero lo tengo entre el mínimo y medio, entre el mínimo y medio, o lo tengo en el medio, supongamos que lo tengo en el medio, para ser un poquito más claro. Y mi segundo parámetro lo tengo en el mínimo. ¿Dónde está mi grado de punibilidad? Yo digo, pues lo tengo entre el mínimo y medio, en la mitad de esos dos. En el caso concreto se dice en su punto equidistante, entre el mínimo y medio en su punto equidistante. De la mitad de los dos parámetros, ahí tengo mi grado de punibilidad. ¿Qué es lo que hago yo? Luego entonces individualizo, es decir, le pongo los numeritos. Si supongamos que usted tiene, por ejemplo, la pena mínima de 3 y la máxima de 12, ¿sí? Ya tienes la mínima, ya tienes la máxima, pero necesitas la media. ¿Cómo saco la media? ¿Sí? Sumo los 3 más los 12 y los divido entre 2. Esa es mi media aritmética. ¿Cuánto es la media? 3 la mínima. ¿Cuánto es la máxima? 12. 3 más 12, 15. La mitad de 15 son 7 años, 7 años, 6 meses. Acá no hay punto 5. Bueno, sí los hay, pero hay que traducirlo a meses o inclusive a días. Entonces yo ya tengo mis tres parámetros, es decir, tengo 3 años la mínima, 7 años, 6 meses la media, 6 meses la media, 7, 6 y 12 años la máxima. Yo tengo entonces mis parámetros, mi grado de punibilidad lo tengo entre el mínimo, que son los 3, y el medio, que son los 7 años, 6 meses. Bueno, pero mi parámetro está en la mitad de esos dos. ¿Qué es lo que hago? Hago exactamente lo mismo. 3 más 7 años, 6 meses. 3 más 7 años, 6 meses son 10 años, 6 meses. La mitad de 10 años, 6 meses son 5 años, 3 meses. Y ya tengo entonces dónde está mi grado de punibilidad. ¿Sí me explico? Yo lo tenía, mi grado de punibilidad, entre el mínimo y medio en su punto equidistante, es decir, en la mitad de estos dos parámetros. Y la mitad de esos dos parámetros, pues son 3 años, 5 meses. Ahí más o menos, compañero, haciendo la tablita. Y es muy fácil. Mi grado de punibilidad jamás lo puedo cambiar, porque eso sí estaría cambiando de fondo la sentencia. Ya los jueces Llamada decidieron de voz que entrante el de grado de número privado en punibilidad la se SIM encontraba entre el mínimo y 8710. medio en punto equidistante, y eso nadie lo va a cambiar. Lo que cambiamos son las penas. Porque supongamos que ahora la mínima no es de 3, ahora la mínima es de 1, como habíamos dicho en el ejemplo. Y la máxima ya no es de 12, ahora mi máxima es de 10. Ah, es más favorable, sí, es más favorable. Vamos a sacar entonces. Entonces tendríamos 1 año la mínima, 10 años la máxima, son 11. El punto medio de 11 serían 5 años, 6 meses. Y ya tengo mi término medio. Pero mi grado de punibilidad estaba entre el mínimo y el medio. Entonces sería 1 más 5 años, 6 meses, son 6 años, 6 meses. La mitad serían 3 años, 3 meses. 3 años, 3 meses menor a 5 años, 3 meses, sí. Entonces aplico la nueva ley. ¿Por qué? Porque es más favorable en cuanto a pena.
Y mire usted, esto se puede hacer cuando se está investigando el delito, antes de que se sentencie, inclusive después de que se sentencie. Y eso es lo interesante en la aplicación de la ley más favorable al reo. ¿Sí? Y eso sería. Y la pregunta entonces, Lick, ¿se puede o no se puede entonces establecer como tal, una oposición por parte de la víctima? Mi respuesta de inicio es sí. Si el MP pudiera interponer algún recurso, sí. Ampararse probablemente, pero su oposición o su agravio tendría que ser relativo a que no se hizo un buen cálculo, que se equivocaron, pero jamás en la esencia de decir, es que no le es aplicable esta reducción, porque esto es, sí, el ámbito temporal de la ley penal, artículo número 17, y usted se va a dar cuenta que es 17 en adelante, porque en este es el 17, el 18, el 19, el 20, el 21. Y mire usted, el 22 quisiera analizarlo porque trae una ampliación de la ley más favorable, no solamente en leyes sustantivas, sino también en leyes procesales o de índole de ejecución. Y para mí, esto también es algo muy importante, ¿sí? Ojo, la aplicación favorable, tú tienes como pauta cuándo se cometió el delito. Y a partir de que se cometió el delito, esta es tu regla general. Se te va a aplicar la que estaba vigente en ese momento. ¿Sí? Tú no puedes hacer valer una ley anterior al evento, pero sí puedes hacer valer una ley en favor posterior al evento. Y esto para mí es importante que usted lo sepa. Pero el artículo 22 es un deleite porque el legislador, sí, establece esta posibilidad de aplicar en forma favorable inclusive las reglas procesales. Y para esto hago rápidamente un ejemplo. Mire usted, sistema de justicia anterior en México. Había algo que se llamaba libertad provisional bajo caución. Así se llamaba. Libertad provisional bajo caución. ¿Qué era esto de la libertad provisional bajo caución? Bueno, sí, era un beneficio que tenían todas aquellas personas para poder andar en libertad durante su procesamiento. Usted andaba en libertad durante el proceso. Para andar en libertad tenía varios requisitos, entre ellos que tú tenías que dar una caución. Esa caución era proporcional aproximadamente a la reparación del daño y a la posible multa que te impusieran en sentencia. Si el día de mañana tú te sustraías de la acción de la justicia, es decir, ya no comparecías al proceso, entonces automáticamente perdías esa caución. A las víctimas les decían, no, pues se nos fue, pero mira, aquí está, por lo menos te aseguré tu reparación del daño. ¿Sí? Era algo compensatorio, aunque muchas de las víctimas lo que querían era justicia, ¿verdad? Pero pues por lo menos la reparación del daño ahí estaba. ¿Cuál era un requisito indispensable? Que no se te dictara auto de formal prisión por un delito grave. Así se llamaban antes. Y no es porque fueran muy graves,
sino porque existía un catálogo de delitos de aproximadamente 20 y tantos, casi 30 delitos graves. Estos delitos graves, bueno, entre otras cosas, era que no podías gozar de la libertad provisional bajo causa. Eso era en el sistema de justicia anterior. Ahora doy un ejemplo del sistema de justicia actual. ¿Sí? El sistema de justicia actual en México. ¿Sí? Ahora ya no hablamos de delitos graves, ahora hablamos de delitos de prisión preventiva oficiosa, que es lo que estábamos señalando en la clase del sábado. El artículo 19 constitucional tiene en su párrafo segundo el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. ¿Va? Y ahora ya no existe la libertad provisional bajo caución, sino que ahora existe algo que se llama medidas cautelares. Ya las analizamos, dijimos que estas eran procesales, tenían 3 fines: evitar que se sustrajera de la acción de la justicia al reo. Segundo, garantizar la seguridad de las víctimas, testigos y de la comunidad. Y tercero, que no se obstaculice. Bueno, resulta que ahora, aún con las reformas, nosotros traemos 20 y tantos, muy apenitas, 20 delitos de prisión preventiva oficiosa. Hoy en día, aunque usted no lo crea, existe todavía un juzgado tradicional, es decir, que se llevan los procesos del sistema de justicia anterior. Todavía no se acaban todos los procesos del sistema anterior. ¿Qué es lo que viene pasando? Imagínese usted, ese juzgado está en Saltillo, es un juzgado tradicional. Imagínese usted que hoy en día te cumplimentaran una orden de aprehensión y resultara que el delito es grave conforme a la legislación anterior. ¿Pero qué crees? Que probablemente no sea un delito de prisión preventiva oficiosa conforme a nuestra nueva legislación. Entonces, este artículo 22, en relación a la fracción quinta del artículo número 2, nos faculta o nos da la posibilidad de trasladar una figura jurídica del nuevo sistema al sistema de justicia tradicional. ¿Por qué? Porque él es más benéfico. Entonces, yo como abogado pudiera llegar en un juzgado tradicional y plantear un debate sobre medida cautelar. ¿Sí? ¿Por qué plantearía un debate sobre medida cautelar? Porque el debate sobre medida cautelar habla de los delitos de prisión preventiva oficiosa. Y estos son menos que los delitos graves del sistema de justicia anterior. Y si uno era delito grave conforme al sistema anterior, pero no es de prisión preventiva conforme a nuestro nuevo sistema, lo más favorable entonces es aplicarle una medida cautelar diferente a la prisión preventiva. Los efectos son los mismos del grave y de prisión preventiva oficiosa. Entonces, eso es lo que se busca. Y yo podría traer un debate del sistema de justicia nuevo a un proceso antiguo o que se seguía conforme a las reglas anteriores. Por eso para mí es un deleite estos dos artículos. Por último, el artículo número 23 del Código Nacional, perdón, 23 del Código Penal para el Estado de Coahuila, sí, nos dice quiénes son las autoridades que aplicarían en forma retroactiva la norma. ¿Sí? Y con base en esto, yo tendría que decirle a usted que puede ser autoridades judiciales y no judiciales. La no judicial
tendría que ser el Ministerio Público forzosamente. Y la judicial tendría que ser el juez de control durante el proceso o el juez de ejecución una vez que ya haya sido sentenciado. ¿Va? Judiciales entonces serían el juez de control o juez de garantía y después de sentenciado el juez de ejecución. ¿Sí? Y con eso terminamos nuestro segundo ámbito de validez. El tercer ámbito de validez es el ámbito personal. Viene en el artículo número 24 del Código Penal para el Estado de Coahuila. Esto es muy sencillito. ¿A quiénes se aplica nuestro código? Y nuestra regla general es que se aplique a todas aquellas personas que al momento de la ejecución del delito tengan 18 años cumplidos. Nuestro Código Penal se aplica para los que tienen 18 años al momento de ejecutar el delito. ¿Sí? Y incluso la Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado al respecto en relación a que una persona cumple años no solamente en el día, sino inclusive en la hora de nacimiento. Es decir, que si por decir así, su servidor naciera hoy, 27 de octubre del 2025, a las 19 horas o a las 20 horas, y yo tengo 17 años, si el evento lo cometo a las 5 de la tarde, a las 12 del mediodía, a las 9 de la mañana, ¿sí? Yo todavía no tengo mis 18 años y no me sería aplicable esta ley, sino sería aplicable la ley de justicia para adolescentes. Más benéfica, mucho más benéfica, mucho más benéfica. Entonces, pero es importante destacar. Después, el artículo número 24 nos habla de igualdad, que todos somos iguales ante la ley. Bueno, este es un mero romanticismo probablemente de la ley, ¿verdad? Porque a veces pareciera que existieran gobernados de primer grado y de segundo grado, ¿verdad? De repente parece que a altos funcionarios, ¿verdad? Como que la ley no los ve o no los quiere ver, pero resulta que los menores infractores, ¿sí? Todo el peso de la ley, ¿sí? Vamos con todo, pero contra otros no. Pero bueno, aquí hablamos de igualdad, ¿sí? Igualdad y así se establece como tal. Por último, tenemos el cuarto ámbito de validez, el ámbito material. Y esto ustedes lo han escuchado, fuero común o fuero federal. Nosotros tenemos dos instancias de delitos. Las de fuero común, que son dentro del Estado. Nosotros, por ejemplo, tenemos un centro de justicia penal en Piedras Negras del Distrito Judicial de Río Grande, que comprende los 5 manantiales y Piedras Negras, excepto Zaragoza. Zaragoza, junto con Acuña, es otro distrito, es el Distrito Judicial de Acuña. Pero tenemos, si usted va al Cerezo, tiene un primer edificio que es la Defensoría Pública y lo tiene el Centro de Justicia Penal y lo tiene el reclusorio como tal. Bueno, ahí hay 5 jueces del fuero común que conocen de todos los delitos que se cometan en el distrito judicial, ¿sí? Del Estado. Pero frente a los del fuero común existe el fuero federal, ¿sí? Acá, por ejemplo, no tenemos un juez penal federal. El juez penal federal, el Centro de Justicia Federal, Penal Federal, se encuentra en la ciudad de Torreón, Coahuila. En Torreón, Coahuila es un
existe un centro de justicia penal federal compuesta de 4, creo que al parecer ya son 5 jueces federales. Ellos conocen de todos los delitos del Fuero Federal, derivados del Código Penal Federal. Oiga, licenciado, aquí en Piedras Negras entonces podemos cometer delitos federales. Sí, sí. Por ejemplo, si usted lo agarran con 10 kilos de marihuana, aunque existe una competencia concurrente entre el Estado y la Federación, al ser mayor de los límites del conocimiento del Estado, automáticamente entra la Federación. Si, por ejemplo, usted le roba al Instituto Mexicano del Seguro Social o a Comisión Federal de Electricidad, instituciones federales, ¿sí? Ese robo no se lleva ante un juez local, sino se tendría que llevar ante un juez federal. Entonces sí se puede cometer este tipo de delitos, ¿sí? Aún estando dentro de nuestra entidad federativa. Frente a estos dos fueros, que es el fuero común y el fuero federal, existe un tercer fuero, que es el fuero militar. El fuero militar, entonces, es único y exclusivamente para el ámbito castrense. Estos tienen su propio código, es un código militar, ¿sí? Tienen una nota característica, el MP debe de ser militar, el defensor debe de ser militar y el juez también tiene que ser militar. Este código militar no solamente trae los delitos que pueden cometer los militares, sino también el procesamiento, aunque el procesamiento se reguló y se igualó, al sistema de justicia penal en México. ¿Sí? ¿Estamos? El Código Militar establece una excepción, muchachos. Esa única excepción es la siguiente. En caso de urgencia, como aquí en Piedras Negras no hay un juez militar, el juez militar más cerca está, creo que en Tepic, Nayarit. Entonces, todos o muchos de los delitos de las distintas zonas militares que puedan cometer los militares, ¿sí? Se tiene que ir hasta allá a un procesamiento. Entonces, por la temporalidad o la urgencia, el Código Militar autoriza que los jueces locales puedan conocer de las primeras medidas hasta la vinculación a proceso. Una vez vinculado a proceso, ¿sí? Tendrían que mandar todas las constancias ante el juez militar y que él le siga todo el proceso. Pero es una única excepción. Y estos serían los juegos. Con esto terminamos nuestros 4 ámbitos de validez de la ley penal. El principio de la legalidad ya lo vimos. El principio de la proporcionalidad. Ok, me gustaría nada más ver el artículo, regresarme, porque lo pasé, y me gustaría ver, ya vi los ámbitos de validez, el artículo número 14, que es derivado del artículo número 22 de la Constitución Política, porque esto tiene que ser con el principio de la proporcionalidad. Muchachos, las penas deben de ser proporcionales a la conducta, a la gravedad de la conducta que se realiza, y debe de ser proporcional al daño al bien jurídico que generó mi conducta.
Esos son mis parámetros para aplicarle, ¿sí? Para aplicarle una pena. La pena debe de ser proporcional a ello. Constitución. Hasta ahí está. Eso último es lo importante del 22. Digo, además de todo lo que está prohibido, pero dice toda pena debe de ser proporcional, ¿sí?, a la conducta y al daño al bien jurídico generado. O como dice, ahí está. Este es mi principio de proporcionalidad, ¿sí? Por eso para mí es importante este artículo número 14, por lo que ve al principio de la insignificancia. Mire usted, si la conducta desplegada no es lo suficientemente grave y el daño al bien jurídico es mínimo, hay ocasiones, muchachos, que aún aplicándole la pena mínima es notoriamente desproporcional a lo que hice y a lo que dañé. Me explico. Un robo de un chocolate en Waldos de costo de 10 pesos. No utilicé ninguna arma, no amagué los cajeros, simple y sencillamente me lo robé. Y este va a traer por lo menos una pena de 1 mes a 3 años. Déjeme ver, porque tendría que ser un robo simple. Y el robo simple debe de estar por acá. $279, cuantía mínima de 1 a 3 años de prisión. Imagínense un año de prisión. Un año de prisión por un chocolate, por un robo de un chocolate a Waldos de 10 pesos. Este principio de la insignificancia le permite al juzgador inaplicar la pena, porque aún aplicando la mínima, no guarda proporción a la conducta que desplegó y al daño bien jurídico generado. Y le permite entonces al juez no aplicarle la pena, ¿sí?, buscando una cuestión resarcitoria, en este caso, el pago de los 10 pesos al Waldos, y que se termine el asunto. Se llama principio de la insignificancia. Aquí nada más quiero hacer una única aclaración. ¿Sí? Cambiémosle el chocolate, pero digamos que un gansito o digamos que un pingüino. Pero ese robo al pingüino o al gansito lo es a un indigente, que es todo lo que tiene para comer en días. ¿Sí me explicó? Si tú le robas ese gansito, tú le robas ese pingüino al indigente, entonces sí le vienes a fregar la existencia. ¿Sí? Aun cuando no hayas utilizado ningún tipo de arma, aun cuando el daño al bien jurídico sea muy bajo, pero en la situación en la que se encuentra el indigente es diferente o distinta, porque a lo mejor esto es lo único con lo que aquel cuenta para sostenerse, y no solamente en un día, sino pueden ser 2 o 3. Entonces cambia notoriamente esta circunstancia. Claro que en estos casos no podría aplicar un principio de la insignificancia desde este punto de vista. Les hablé de los bienes jurídicos, les hablé
que es la razón de ser, ¿verdad? Esa es la razón, la protección de bienes jurídicos por parte del Estado. Perfecto. Pues yo creo que ahí más o menos, muchachos, ahí más o menos ahí está. Ya nomás una última pregunta, no sé si les ha tocado con otros maestros o no. ¿Ustedes ven factible que en caso, porque probablemente voy a tener que salir fuera de la ciudad, fuera de ponérselo a conocimiento de la coordinadora, pero habría una posibilidad de conectarnos, ya sea que los que van a la escuela, pues ahí conectarnos y que esté por vía Zoom y dar la clase así, o en la comodidad del hogar. No sé si en otras ocasiones lo hayan hecho así o no les ha tocado. Excelente, excelente, muy bien. Entonces, si usted me apoya con eso, en caso de que sí lo requiera, ya me estaría poniendo con ustedes en el grupo, para tomarlo en consideración, respetar esto de darle clase, porque eso es mi intención, con la reserva de que en lo sucesivo me gustaría, si ocupo otro lunes, si pueden estar adelante, si no, se queda grabada la clase y se la pasan a los compañeros. Perfecto, muy bien. Entonces, así estamos en contacto. Creo que con eso tendrían ya suficiente para lo que respecta a esta semana y entonces estaríamos en contacto primeramente Dios para ver lo de la clase en lo siguiente. Bueno, muchas gracias por su atención y por su tiempo, muchachos. Gracias. Nos vemos. Gracias.